Buenos días a todos y todas. Estamos en la sesión 20 del taller de Rust, en que vamos a continuar aprendiendo a trabajar con bases de datos y el crate, ya nuestro favorito de esta temporada, SQLX. Estamos a 6 de mayo del 23 y lo que vamos a ver hoy son varios temas, ya detalles del trabajo con sistemas de base de datos, como realizar un insert con Rust, porque habíamos hecho insert con SQL o AWK como comandos directos, pero ahora vamos a hacer funciones que nos permitan insertar datos. Vamos a comparar o introducirnos un poquito en lo que son las macros con query, que la gracia que tienen que nos hacen una verificación de sintaxis al compilar, a diferencia de las funciones que se les introduce un string y si está bien escrito va a salir algo, si no, error. Vamos a, en consecuencia, vamos a hacer una funcionalidad que nos permita leer los CSV que contienen los datos base, y vamos a cargar esos datos haciendo insert. Además, esa función va a estar ligada muy fuertemente a los nuevos comandos que vamos a realizar, y también ahora sí vamos a trabajar en la creación de algunos tests para las funciones que estemos haciendo, porque los tests son importantes cuando ya estamos haciendo cosas complejas. Hay que hacer tests, y ojalá desde el principio. Entonces, lo que tenemos para tenemos nuestros archivos de CSV en un directorio que se llaman las fixtures, que es como en general se le llaman a los dataset base con que se cargan bases de datos o sistemas. Eso, tenemos ciudades EV, que me acuerdo que era un guardado de una consulta base de datos, entonces no lo vamos a ocupar directamente. Tenemos temperatura, entonces nos interesa ciudades y temperatura. Tenemos nuestro proyectito de testDB, está acá, y tenemos acá nuestro cargo.toml que declara estas dependencias: chrono, clap, .m, futures, SQLX, Tokyo, y este par de comandos que construimos. Entonces vamos poco a poco a construir los ítems que vamos a revisar. Entonces, como concepto, un insert es una acción de SQL que permite ingresar o cargar datos ADB. Y habíamos revisado que la sintaxis es insert into tabla, los campos ABC y los valores 1, 2, 3. Entonces tenemos en la realidad acá nuestro insert básico, que nos permitía ingresar un dato a la tabla temperatura. Lo que tenemos ya hecho, tenemos un comando que nos permite leer las temperaturas y también filtrar por ciudad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos probar estos comandos para ver si siguen funcionando, deberían, y para recordar cómo usarlos.
Entonces acá estamos con nuestro testdb y según cargo top, los comandos van a ser read cities y read temperatura. Entonces, para usar los comandos en modo desarrollo o modo dev, los hacemos así: cargo run -bin read cities. Está haciendo el proceso de compilación. Y como habíamos hecho una migración desde cero, no hay ciudades y tampoco hay temperaturas. Tenemos una base de datos en limp, pero sí existe la base de datos test.rus y sus tablas correspondientes. ¿Por qué? Porque en las migraciones que están acá, construimos las tablas, pusimos sus condiciones, y eso mediante el comando de crear las migraciones hicimos el borrado de la base de datos, la construimos y se cargaron las tablas en la base de datos. Vamos a verificar que estén las tablas. Ok, y esta password era Oxy. Acá está temperatura. Entonces nosotros necesitamos crear la forma en que se cargue un dato. Vamos a ir a la API, nuestro directorio API. Lo primero vamos a hacer que en ciudad tengamos una forma de cargar una nueva ciudad. Entonces vamos a crear una función async pub async función insert city. ¿Y qué va a ingresar en la función? Va a ingresar un pool, que es el gestor de conexiones, Postgres, país, que va a ingresar esto tiene que ser un string, ciudad, y también un string, y lo cerramos ahí. Bien. Y nuestra acción, que va a ser una query de insertar, let query format insert into ciudad. Vamos a revisar. Ya insert into ciudad, país, ciudad, valúes, y acá usamos el insert de formato, coma,
país, ciudad. Y esto es un string que lo vamos a cerrar ahí. Y bueno, presentamos la query de insert. Ingresando ciudad. Y la query debería ser algo parecido a esto, pero como es un insert, no es necesariamente eso. Entonces vamos a revisar en la documentación cómo es que se hace un insert. Meetup SQLX insert. Todavía estamos ocupando funciones, función query. Entonces ya vamos a SQLX. No sabemos qué va a resultar con este insert query. Ok, y eso tenemos que ejecutarlo. Execute con el pool de conexiones. Esto va con await on web. Esto es un resultado y resultado de insert. Ya, en principio esto debería funcionar, y lo que vamos a hacer, vamos a crear una función que lea el CSV y vaya ejecutando esta función insert. Entonces vamos a recordar CSV, ras CSV, entonces vamos a añadir el crate CSV y con cerd derive vamos a revisar que tenga cerd derive. No lo tenemos instalado, entonces vamos a tener que agregarlo también. Como ven, que pese a que el insert es como la primera acción que uno hace para cargar datos, es un poquito más complicada que leer los datos, porque ahí los datos ya están y es hacer como en la terminal un list, un ls. El select es análogo. Entonces ahora add cerd -f con derive. Ahí está. Entonces
vamos a hacer el análisis siguiente. Nuestro archivo en las fixtures de ciudades no tiene ID. Entonces, una estructura que tenga este campo ID con el valor es válido para datos que ya están cargados en la base de datos. Entonces vamos a crear una estructura que nos permita trasladar el dato del CSV a un objeto que vamos a cargar para el insert. Entonces va a ser ciudad row, que va a ser lo que viene del CSV, que viene sin ID. Entonces en RAS uno tiene que acostumbrarse a crear un montón de estructuras que a veces van a parecerse mucho. Por ejemplo, estas dos son prácticamente iguales, solo de que ciudad row no va a ser un objeto que viene de SQLX, sino un objeto que va a ser usado para que el CSV sea leído de manera adecuada y podamos extraer los datos que contiene. Entonces, acá, esto. Ser deserialice. Entonces tiene los dos campos que nos interesan y tenemos la forma de leer el CSV directo. Como el insert es async, entonces también tenemos que hacer que nuestra función de leer el CSV sea async, porque vamos a tener que llamar insert city. Entonces acá en insert cities, en vez de usar dos elementos aquí, vamos a llamar a ciudad, pero no como un string, sino como un ciudad row, que es la estructura que acabamos de declarar. Y acá le entregamos use std path. Le entregamos un path. Acuérdense que el path es el análogo al ampersand str y el pathbuf es el smart pointer asociado a path. Y tenemos lo siguiente. Hay que hacer un reader de un archivo. Entonces aquí no está. Reading CSV. Acá está. Tenemos que abrir el archivo. Ahí abrir y llamar use std fs file. Entonces file es el objeto que nos va a permitir acceder al archivo, path es la ruta. Tenemos eso. Ok, tenemos el lector de CSV. No lo copié bien. Lo eliminamos. Y ahora sí, los records for result in rdr records let records ciudad row igual result. Este result es un enum result con el valor de adentro, y si le digo ciudad row lo debería convertir ya
a un objeto ciudad row. Y vamos a hacer el print ln primero para verificarlo. Y finalmente acá le decimos return con un results de un ok y un posible error boxeado. Box error. Y ese box no hay que importarlo, el error sí. Use std error. Y como ven, aquí hace una agrupación de todos los que son std. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y meter todo lo que tenga que ver con la biblioteca estándar de Rust y que necesitemos ocupar. Así va a verse más ordenado. Con coma separado. Todo lo que es std, ahí está. Así que queda bonito. Entonces ya tenemos los imports de lo que vamos a ocupar para hacer la lectura. Y lo que tocaría ahora es hacer el punto de acceso, que todo esto es API, o sea, son funciones o acciones que están disponibles. Vamos a hacer el punto de acceso habilitando un nuevo comando que va a ser cargar datos. Entonces yes bien. Entonces nuestro comando va a ser load fixtures, un comando que se llame bien genérico para nuestro proyecto. Y ese load fixtures va a estar src bin y va a ser load fixtures. ¿En qué va a consistir este comando? Le vamos a entregar una ruta, un directorio como un parámetro de ingreso, y ese parámetro de ingreso va a buscar el ciudad CSV y el temperatura CSV, así de manera estándar, para así nos evitamos entregarle archivos sueltos a distintas partes, porque idealmente tienen que estar agrupados en el mismo directorio. Entonces nos vamos ahora ahí, bin, y este se llama load fixtures.rs. Lo tengo en blanco, entonces para acordarme de cómo son estos comandos, voy acá y bueno, tengo un montón de cosas. Vamos a usar clap obligado. Nuestro clap va a tener un directorio que no, bueno, es opcional, porque si lo ejecutamos en alguna parte y el directorio va a tener hay un directorio que sea de nombre fixtures, va a tomar ese como para irlo simplificando. Y también nuestra función main va a ser así, no con lo de adentro, pero todo esto ya. Entonces option parse sí, database URL sí, ya. Eso va, excepto esto que es la acción en particular. Entonces primero vamos a leer
SSD de ciudad. Y este SSD de ciudad vamos a importarlo de ciudad y la función va a ser read SSD cities. Read. Y acá le vamos a necesitar paths. Entonces vamos a importar path, que está acá. Ok. Y este directory, en vez de ser un string, va a ser un path. Entonces nuestra variable que va a estar en args acá directorio. Ok, entonces acá vamos a hacer un match sobre args directory en que si es algo, un directorio en particular, lo vamos a ocupar así, o si no, vamos a asignarle un valor por defecto, que va a ser el fixtures desde aquí. Si le otorgamos el path, entonces lo que correspondería sería usar la función, vamos a esconderla acá, read ccb cities con path. Y también es una white y le tiramos un signo de pregunta. Una macro to do para avisar que si llegó a esta parte no está implementado todavía. Entonces, al parecer, este script, este programita comando estaría más o menos funcional y vamos a probarlo. Se ve. Entonces, recapitulando, sería import de varias cosas, lo que necesitemos, lo que acabamos de crear acá, lo vamos a dejar abajito, la estructura de clap para los argumentos de entrada, leemos la base de datos, cargamos el pool, no la ocupamos de momento, y en args directory si le damos el path, entonces va a entregar la ruta al archivo, al directorio en particular, y va a leer ahí. En este caso deberíamos componer para que sea ciudades, let ciudades, ciudad path, ciudades path, pathbuf, y vamos a revisar la docu ras std pathbuf, porque path, vamos a poner un comentario, path sería un fixtures, entonces necesitamos decirle que sea un fixtures pero con ccb. Ya. Entonces acá esto me permite hacer entonces no necesito que sea un path directo que lo convierta, sino que yo acá voy a terminar manejando esto,
iter. Ahí, entonces lo vamos a hacer así, path_buf, lo metemos en un vector, que sería path, y un string directo, ciudades.cc. Y acá, ahí sí, le digo iter sobre eso y collect, iter collect. Entonces me va a juntar todos estos strings. Le digo que acá es un string y me lo va a juntar con el archivo ciudades.cc, y eso me va a otorgar un path_buf. Y yo le estoy pidiendo un path, pero acá hay una conversión de que si hago referencia a path_buf me lo tira a path, como string grande a string chico. Y esto ya sí debería funcionar bien. Entonces vamos a probarlo. Cargo builds. No resultó bien. Entonces ahí está el tema de la lectura de los archivos. Entonces vamos a hacer una revisión arriba. Bueno, la lógica está bien, pero hay detalles de conversión. Ahí está. File, abre path. Y la query deberíamos convertirla ahí a ciudad.país, ciudad.ciudad. Y vamos a revisar el CSV. ¿Dónde estaba? Ahí. Es nombre. Entonces es nuestra ciudad.ciudad no existe, ciudad.nombre. Y aquí me dice no conoce el tamaño de paths, pero si yo le pongo ref a paths, como me dice el compilador ahí, me debería ya subsanar eso. Vamos viendo. Ok, menos errores. Entonces aquí ya me dice hay un tema con el formato ciudad.país. Bueno, voy a decir lo que me recomienda este coso, ciudad.país. Y también posicionalmente parece que no le gusta. Ya, tenemos solo esto, que es de cargar el CSV, que lo intenta entender como string record. Entonces tengo que decirle a CSV que me lo lea como un struct, y esa lectura de CSV con struct lo vamos a ver. ¿Será esto? Con deserialize. ¿Ya?
otro método para leer, pero lo va a deserializar según lo que le estoy pidiendo. No como solo un string records. Y ahí sí no me reclama. Bueno, en esto de programar es difícil ser perfecto. ¿Qué me dice aquí? Get city. En main, src main. Ay, me reclama un montón. Get ciudades. Y esto no me... Ah, ya. El load fixtures. Ahí me comí un buen paréntesis. Unas buenas llaves. Ya. Adiós. Use the undeclared type. Obvio. No lo había importado. Lo vamos a importar todo esto. Ahí. Ajá. Pat y pat blue. Ok. Y en el main tenemos algo ahí en el main. Ya dice get cities. Ok, obvio. Porque React Cities, que usa Get Cities, le estoy entregando el argumento del filtro. Entonces voy a inhabilitar ahora este main principal, porque no estamos haciendo nada con esto. Ya no lo ocupamos. Va a quedar ahí. Y ahora sí se enfoca el compilador en nuestro load fixtures, que sería aquí. Me dice, ahí espera un string y tiene un ampersand espera. Si yo le digo into es un método que cuando hay estructuras que tienen implementado el trait from o into, permite convertir uno al otro. Y React CSV cities espera path y encontró path string, ampersand string. Esto. Ya. Y el error tiene que mantenerse como SQL X error acá y no como un... Ya, lo único que nos falta acá
Ya, acá tenemos algo. Temas de errores. Acá empiezan a haber distintos tipos de errores. En este caso es un CSV error. Entonces, en este caso vamos a dejarlo con el box dim error. Y para evitar un reclamo ahí, en vez del signo pregunta hacemos el un grab. Ya, y ahora sí me está reclamando de que hay, está esperando un path y yo le estoy entregando un string. Si yo le digo acá arriba en React CSV Cities un path buff, esto debería tomarlo y me dice eso es ciudades path. Ahí sí. Ahora lo corremos. A ver. Cargo fix. Ya. Me hice algunos arreglos que podemos hacer con eso. Cargo bin load fixtures. No hay nada. Y me lanza el todavía no está implementado porque entra aquí. Ahora si yo le doy el argumento directory fixtures, tendría que ir arriba. Ahí sí, perfecto. Entonces esto está súper bueno porque a través de un comando nosotros definimos toda la estructura básica del comando, que es cargar el pool de base de datos, etcétera, los argumentos. Nosotros estamos identificando que hay un path que existe, que es fixtures, que está en la posición relativa uno más arriba, y le estamos entregando el archivo con que necesitamos cargar los datos. Entonces esta función funciona hasta aquí en este punto, y si funciona hasta ahí en ese punto, nosotros podemos decir insert city pool, records white y signo pregunta. Y como ven, acá hay dos posibles errores que son de origen distinto. Un error que va a entregar insert city, que debería ser un error de tipo SQL error. Por ahí lo vamos a recuperar. Y el otro es error de CSV. Entonces tenemos que tener en consideración de que son errores distintos y dinámicos. Entonces vamos a tener que encapsular la posibilidad de esas diferencias. ¿Qué más acá nos falta? Nos falta decirle que le estamos entregando un pool. Entonces vamos a ahí. Entonces nuestra función de React CSV Cities va a necesitar el pool aquí de conexión. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de insertar
de leer el CSV insertando la ciudad. Y me reclama el insert city. Ok, no puede ser aplicado porque no hay nada más, no responde con nada más, es solo una función void. Y ahí sí. Y me tira un error. Ajá. Hay un error de sintaxis. Creo que eran, en vez de value, era values. Y algo ahí. Vamos a probar. Y de nuevo me tira un error. Y dice... insert into ciudad. Esto. Y no habría que cerrar con punto y coma, parece. Error de base de datos. Columna de ciudad no existe. Nombre. Y creo que ahí... ya, eso sí resultó. Y precisamente como habíamos intuido, esta query con execute entrega un resultado de la acción, que es la cantidad de rows affected, que podemos decir es algo decente. El objeto, la estructura es un pg query results, no necesitamos convertirlo a nada, y eso. Pero tenemos cargados nuestros datos de ciudad. Nos falta aún más. Nos falta saber de que no hay solo ciudades, hay temperaturas, y las temperaturas están relacionadas con ciudad. Ahora tenemos un problema. Entonces vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Vamos a leer ReactCities para ver si efectivamente están las ciudades que prometimos. Ahí están, perfecto, muy lindo. Ok. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar el programa de load fixtures con esas mismas ciudades? Me tira un error. Yo creo que eso está bien, porque está dentro de las condiciones con que construimos la base de datos, de que la combinación país-ciudad ya es única. Entonces eso está bien, pero tenemos que controlar eso, de que ese error sea un aviso, y no, por ejemplo, si hay países y ciudades que entre medio no se habían cargado antes. Entonces yo quiero que, en vez de levantar una excepción de que se detenga el programa, yo quiero que me diga que exista un registro de que ese elemento, ese dato ya está, pero siga operando. Entonces vamos a controlar eso, y eso podemos hacerlo aquí, en que en vez de tirar el unwrap, vamos a controlarlo con un match. Match results.
Y una forma fácil de reconocerlo como error es un error al cargar el dato, y sabemos que error con un print de esto. Esta es una forma muy sencilla. Hay otras formas de controlarlo que son un poquito más avanzadas, que vamos a ir viendo poco a poco, pero así es como podemos controlar de forma básica un error. Y ahí me va a decir nuevamente todos los datos, que son los mismos que ya habíamos cargado, que fue imposible cargar. Entonces, control, ingresando ciudad tanto, no necesitamos saber esto porque ya sabemos que funciona, pero me dice error al cargar esto. Pero lo bueno o lo interesante es que este error no me detiene el programa, porque me dice en cada intento de datos ese error. Ahora, como sé que funciona eso bien, podemos proceder a agregar nuevos países. Estados Unidos, Ciudad Chicago. Podemos añadir Brasil, Sao Paulo. Y esas ciudades con sus países que los agregué ahora, me van a parecer que los agregó correctamente. Y ahí estamos. Entonces me dijo que Estados Unidos, Chicago, la agregó, y por aquí donde está Brasil, Sao Paulo, ya lo había puesto ya 2 veces. Entonces, súper bien, porque no sobrecarga la tabla con nuevos datos. La tabla en sí misma y la base de datos controla eso, y el programa también controla el error. Y lo bueno es que el error me entrega toda la información al respecto de lo que estamos haciendo. ¿Y cuál fue el error aquí? El mensaje duplicate, violate, unique constraint. ¿Ya? Y la constraint ya tiene nombre, país, nombre único. Lo que estamos súper bien, porque es algo que tiene que ser así. Lo siguiente en el load fixtures es controlar cuando nuestra opción de que le entregamos es none. ¿Dónde estamos? Ahí. Y esto es súper fácil porque no tenemos un path, pero sabemos que si no le entregamos un path, el valor por defecto va a ser en fixed. Desde aquí hay un directorio fixtures y dentro de eso hay un ciudades C. ¿Qué nos interesa de esto? Me interesa saber cuáles son los IV de las ciudades. Y para eso ahora podemos hacer lo siguiente. Tenemos en ciudad acá tenemos la función read csv cities, que lee el csv y carga ciudades. Vamos a sacar este print record porque ya sabemos que opera bien. El insert city, que es la función en sí, y opera bien. ¿Ya? Y ahora, una vez que tenemos las ciudades, quiero recuperar el index o la tabla de ciudades para poder ahora cargar las temperaturas, que es algo que me interesa hacer. Entonces vamos a
let ciudades, get ciudades con el pool, y voy a leer toda la ciudad con un none. Y eso es una white. Sí, una white. Y eso voy a ahora ingresarlo en una función que sea similar, pero para temperatura. Entonces tenemos esto. Vamos a copiar estas dos funciones que van a ser re parecidas en temperatura. Y acá en vez de ciudad row vamos a tener temperatura row. Y acá en esta parte voy a hacer la diferencia en base a la ciudad. Entonces tenemos un mapa ciudades, una referencia hash map ciudad, y nuestro insert también va a tener eso, insert temperatura, y nuestra estructura para leer SSB que tenga row. Entonces tenemos temperatura row, ya tenemos el ID, temperatura, ciudad, pero en este caso ciudad en el SSB va a ser un string, y la fecha también va a ser un string. Como ven, acá es bastante más distinto. El ID no va a existir. Podemos hacer una revisión. Textures. Temperatura. Entonces tenemos ciudad, fecha y temperatura, los tres campos. Y acá tenemos tres campos. Entonces eso está bien, pero dado el hash map necesitamos buscar el ID de la temperatura, porque bueno, las consultas, como es una llave foránea, requiere el ID. Entonces temperatura, y nuestra tabla de temperaturas va a ser temperatura, fecha, ciudad y temperatura, fecha, ciudad y los valores tanto, que los vamos a meter así como nos recomendó el compilador. 2 ciudad, temperatura, fecha, y una variable ciudad ID que la vamos a recuperar del hashmap. Let ciudad ID, y creo que el hashmap es y tanto. Ok. Ya, entonces tenemos que hacer una búsqueda sobre el que me retorne la ciudad, dado el hashmap y el nombre. Entonces
get id ciudad, una función en que le entregue ciudades y el nombre y acá vamos a poner variable de argumento temp menos eso, ciudad y temp punto ciudad. Porque acá el temperatura row ciudad es un string y acá es esto. Tenemos el formato tenemos la forma de acá de hacer la conversión to date. Entonces nuestro segundo valor va a tener que aplicarse esto. Y el día, mes, año es el formato, creo. Sí. Ok. Entonces la fecha se convierte a un valor de fecha, pero nosotros le estamos dando un string y ciudad id viene de get ciudad id. Y acá vamos a tener que vamos a programarla aquí más abajito. Pub función get ciudad id dado ciudad de hashmap y nombre, una referencia string y retorna un i32. Una forma fácil de hacerlo es iterando for i, ciudad in ciudades.iter y si if ciudad.nombre igual nombre. Return, acá es válido usar return porque ahí detiene toda la iteración, y si no pasa nada, return -1. Ok. Entonces de esa manera yo ya tengo el ID de la ciudad. Idealmente se puede hacer también un hashmap inverso con el par ciudad-país, en que uno también busque la ciudad con el país. Podemos dejarlo como una propuesta. Propuesta, usar un hashmap inverso de que tenga ciudad país y como valor el ID. Eso es súper eficiente porque se invierte una vez y se hace una búsqueda de tiempo 1. En cambio acá cada búsqueda va a consistir en hacer una iteración hasta que se encuentre. Ciudades iter. Ciudades. Ok. Entonces tenemos esto. Y hacer el insert acá.
Entonces acá, en vez de retornar solo el valor numérico, voy a retornar un enum option, ya que es una mejor herramienta que andar comparando. Y finalmente, si no toma ninguno, retorno none. Entonces acá yo tengo el control de que ciudad existe. Si ciudad existe, match ciudad id, entonces hago el insertion, y si no existe, entonces pongo un error o aviso de que no pasó nada. Ciudad, vamos a poner op. Acá no es la segunda opción. Entonces tenemos la query de la ciudad. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y si no hay un ciudad id, entonces no hay dónde meter el valor de la temperatura a una ciudad que no existe. Error, la ciudad para esta no existe. Ok. Entonces tenemos read CSV temperatura. Tenemos get ciudad id, que es una función interna. Ni siquiera necesitamos que sea pública, porque la ocupamos aquí mismo. Tenemos insert temperatura, que es como la query que va a meter la temperatura en la base de datos. Tenemos un control ya de perfecto de que de los datos de ciudad, así que estamos súper bien. Entonces ahora lo que toca sería ir a load fixtures y llamar a temperatura y bueno, todo lo que necesitemos ocupar. Entonces vamos a temperatura, y acá read CSV temperatura. Ok, y le vamos a entregar el pool a referencia para que no lo consuma. Ciudades también en referencia, y le entregamos, ¿qué más? El temp path, que todavía no existe, y le decimos a whites o web. Creamos temp path como temperaturas, y abajo también en la opción que no existe texturas. Podemos decir que hay formas más elegantes de hacerlo, pero no buscamos la elegancia, sino entender cómo funcionar bien con esto. Entonces como copiamos código de cargar ciudad, entonces el control de que el valor de la o el par en este caso para temperaturas va a ser ciudad fecha, que no se duplique, y ya está controlado ahí con este match. Entonces vamos a probar. Seguramente me va a reclamar el compilador, y me reclamó exactamente. Get ciudad id.
Ah, soy disléxico. Entonces tenemos get ciudad EV, get ahí. Y acá este error no existe. Hay un none que no tiene error. Y necesito acá importar ciudad porque lo voy a ocupar. Y necesito importar hashmap que lo voy a ocupar. Insert city. Acá no, porque es insert temperatura. Entonces sería insert temperatura. Y ese insert temperatura va con ciudades. En este caso no va con ampersand porque ya esta variable es una referencia a dirección. Ahí. Y también me dice que tengo que importar file, todas estas cosas de la biblioteca estándar que no estaban todas. Ahí. Entonces acá ya. La lógica está bien, hay temas de tipos. El temperatura row falta cambiarle esto. Estos derive son traits por defecto. Se va para poder deserializarlo. Acá get ciudad me pide una referencia a string y lo pongo fácil y me dice no puedo comparar string con ampersand string. Entonces yo le digo compáramelo igual, no, pero en valores, y ahí se redujo bastante. ¿Qué tomo ahí? Lone. Vamos a ver si me lo toma bien. Ahí. Hay unos cuantos errores extras. Get ciudades. ¿En donde? En load fixtures. Ya. Get ciudades. Ajá. Y acá en load fixtures tempat. Uf.
acá temperatura. En los fixtures, get ciudades, espera una opción. Si le doy un none, quiere una referencia de none. Ok, cargo builds. De nuevo me reclama lo mismo. Ahí me dejó reclamar. Y read CSV temperatura. Ok. También me pide una referencia a pathbuf, lo que es decente. Guarda. Y ahora sí, ya pasó algo que tenía que pasar, en que este path lo consumió aquí, entonces abajo no lo termina de tomar. Entonces voy a hacerlo fácil como un clone. Ahí sí. Ahora la prueba de fuego. Entonces tenemos, carga las ciudades correctas, consulta esto porque sabemos que funciona el obtener la lista de ciudades, y la prueba de fuego es que me haga el load fixtures completo de todas las temperaturas. Vamos a ver. Y parece que funcionó correctamente porque estos datos los cargó. Entonces vamos a usar el comando read temperatures. Read temperatura. Ahí está. Perfecto. Ya. Aquí, consulta. Hola a todos. Entonces vamos a hacer vamos a hacer una revisión con dibujito. Ya, a ver. Ya tenemos nuestra DB que tiene ciudad y temperaturas. Para cargar los datos tenemos nuestras fixtures, que sería ciudad CSV y temperatura CSV. Entonces del archivo ciudad CSV se va a cargar aquí y se va a cargar aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto con RAS? Tenemos que considerar de que hay que leer los CSV, cargar los datos y de manera ordenada, porque hay podemos decir, una jerarquía. Primero tiene que existir el valor de ciudad para que la temperatura pueda cargarse. Cuando uno define una llave foránea, la implicancia está en que uno empieza a imponer
orden en cómo los datos van a ser cargados. Entonces, el paso a paso que hicimos fue de que primero construimos las funciones para cargar temperatura. Y eso se dividió básicamente en dos partes. Una que sería leer CSV, que es algo que ya habíamos revisado en otras sesiones. Y lo nuevo sería que al leer el CSV necesitamos cargar el dato que leemos de CSV a una acción que es insert a tabla. Entonces, en vez de hacer todo en una sola función, lo que hicimos fue de manera esquemática. Lo nuevo sería esto. Sería la estructura row, ciudad row, que permite leer el CSV y me entrega una estructura fácil de trabajar. Y la función insert city, que es la query que me permite insertar. Ahora, para controlar de que si quiero insertar una ciudad país que ya existe, entonces en vez de hacer un wrap o levantar un panic que me detiene toda la operación, yo estoy imprimiendo se insertó tanto o hubo un error de insertar tanto. ¿Se entendió eso? Una vez entendiendo eso, lo que procedemos es que estas funciones no son nada si no podemos usarlas en alguna aplicación o algún programa que me permita desde el mundo real, que serían los archivos con los datos, cargar esos archivos con los datos a la base de datos. Y para eso hicimos este programita, que es el programa que accionamos, que es un comando que activa. Y este comando tiene, bueno, el uso de clap para el argumento del directorio, levanta la conexión, todo lo que ya habíamos visto la vez pasada. Y la magia acá está en que vemos si el directorio tiene un argumento, tiene un valor, entonces lo pasamos, y si no tiene, entonces ponemos un valor por defecto. Y acá hacemos dos acciones en orden, en la jerarquía. Sería cargar las ciudades. Después de cargar las ciudades, leemos desde la base de datos el hash map de ciudades, es una tabla que ya contiene los ID, y luego de eso cargamos las temperaturas. Ya, entonces el procedimiento es que una vez programado esto, que es leer el CSV e insertar la tabla, nosotros tenemos nuestro comando que usa la API. Ya, y ustedes se podrían preguntar por qué no lo hacemos todo junto. Pues la gracia de tener una API de funciones es que también esto podemos integrarlo en otras interfaces, porque un comando es una interfaz de usuario, UI, UX, bueno, tiene una experiencia hacker de usuario, pero también podemos integrarlo en un sistema de ventanitas que le entregamos la información de, no sé, la ruta de la fixture o lo que sea, y nos va a permitir cargar también los datos que queramos a través de una ventanita a la base de datos. Entonces, modularizar implica crear un software más versátil. Ya. Entonces nuestro programita que hemos hecho hasta ahora es cargar ciudad o ciudades, y cuando esto esté ok,
cargamos las temperaturas. Nos vemos. Ya. Entonces, cuando tenemos estas dos cosas, ya podemos decir que estamos teniendo un software bastante completo que se va aproximando a lo que le llaman el CRUD. El create, leer, actualizar, delete. Y bueno, nos faltaría de momento el update, que actualizar algunos datos, y delete, que es bastante simple porque elegir tal y borrar. Pero ahora nos vamos a enfocar en crear algunos tests, porque la gracia de tener una API que por lo menos nos permita insertar valores es que ahora sí podemos hacer algunos tests interesantes, de que al insertar un valor correcto me lo inserte correctamente, y si hay alguna falla me falle. Y prácticamente lo que hicimos al crear un script o un programita que cargue los datos es hacer un test bastante sencillo, pero no enfocado al desarrollo de unit test, que es como un estándar de la industria o del oficio, podemos decir. Entonces, para cerrar la sesión de hoy, vamos a hacer un par de tests. Primero vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos hecho, en que, bueno, hicimos inserts, no hemos comparado con macros, pero lo he comentado que es bastante sencillo. Bueno, las macros hacen las mismas consultas, pero hacen una verificación en tiempo de compilación, entonces es bueno hacer la prueba, leer CSV y cargar datos, hacer los comandos y hacer los tests. Entonces hemos visto bastante de lo que estaba planificado para hoy. Entonces vamos a proceder a hacer una revisión de la documentación. Les recuerdo que el 25 de mayo hay una actividad de presentación de lo que se trata el taller de RAS. Están invitados los amigos de México. Organizan estos meetups, son sesiones abiertas, y continuamos con la revisión de los tests. Entonces, como buen programador, no sabemos todo, pero sabemos que estamos trabajando con RAS, con SQLX, y queremos hacer test. Entonces lo bueno es que acá en test me dice, bueno, los tests funcionan, y si tenemos integrada la feature migrate, que es lo que vimos la sesión pasada, que es hacer todo el plan de acciones sobre la base de datos, podemos integrar tests, y cada vez que hacemos un test, la acción nos va a crear una base de datos de prueba y va a hacer el test sobre una base de datos encapsulada, sin modificar nuestra base de datos de producción, entre comillas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a como ven, la signature o la firma de la función test va a ser así, con pool de la base, del tipo base de datos, pool de Postgres. Así que estamos súper bien, y esto funciona de los tests con base de datos encapsuladas en las bases de datos que nos interesan. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Primero, los tests vamos a hacerlo aparte para irnos acostumbrando a hacerlo bien modular. Y nuestros tests de la API y la API.rs. Yes. Además, en el directorio principal de test tiene que haber un lib.rs.
pub mod app, que en realidad debería mantener la misma estructura que nuestro software o nuestra librería con que estemos trabajando. Ahora, a continuación, lo que nos falta es crear ciudad.rs. Ya, entonces ciudad.rs va a requerir la firma de que tenga el pool de Postgres como firma. Lo vamos a copiar y pegar ahí para hacer algunas pruebas. Entonces vamos a Postgres. Ok. Nuestro PG pool y las funciones del PG pool tienen que ser con pool Postgres. Ese PG pool. Ya. Postgres. Eso va a ser mi PG pool. Podría definir como, creo que era el type PG pool como pool Postgres. Vamos a probar eso primero y después con el type. Entonces esto me está pidiendo una conexión y voy a pedir de ciudad solo fetch one una ciudad. Y acá asserts no lo ubico muy bien, pero creo que si le digo ciudad igual y acá tengo que importar de ciudad, obvio, para que me haga ahí. Entonces estos son lo que quiero testear. En general, en desarrollo uno primero trata de o intenta crear primero los tests o definir los tests y va desarrollando, pero también se puede hacer así. Cuando uno ya tiene la experiencia con un software, una herramienta, ya puede como partir de manera ya como predefinida. Entonces ciudad y nuestra ciudad está aquí, y la query que lee ciudad acá sería select tanto, ok, query as _ciudad, ok. Entonces me obtiene una ciudad. Y eso le voy a poner una condición where en realidad no debería mostrarme nada, porque como
como acá me hace una migración, una base de datos en limpio, y no me carga las fixtures, no me debería cargar nada. Entonces vamos a omitir eso. Vamos a verificar que el test funcione. Test muy básico. ¿Ya? Nuestro primer test después de este va a ser cargar las ciudades y verificar que todas las ciudades estén cargadas. O sea, vamos a verificar por cantidad, que es un test muy básico, pero para hacerse la idea de cómo deberían ser. Entonces tenemos esto, y vamos a ver, es ras cargo run test, que era re básico. Cargo run test. Cargo test. Vale. Ok. Bueno, todo lo tomo como test porque porque el proyecto se llama test tanto, entonces por defecto toma todo como test. Pero bueno, acá el test que nos interesa es este, basic test. Y lo leyó bien. Entonces construimos adecuadamente nuestro módulo test. Vamos a hacer una revisión con un dibujito. Entonces nuestro módulo test entonces la estructura es test al ladito de cargo tom, y acá lib, porque es también una librería o un directorio de biblioteca, manteniendo la misma estructura que nuestra biblioteca original. API va a tener un mod.rs y de momento tiene un ciudad.rs, y así para otros, pero también se pueden hacer tests con otras estructuras, pero de momento esa funciona bien. Entonces nuestra siguiente invitación es hacer el insert basic insert one test. Tenemos las conexiones y nosotros queremos usar esta, donde está insert city. Tenemos que importarlo, insert city, y la usamos con ciudad row, que vamos a crear una prueba de ciudad row, let ciudad row, que debería contener un nombre Santiago, y un país, Chile. Soy chileno. Ya. Y esto, tenemos el pool, que no necesitamos hacer una llamada a la conexión, sino llamar a la función entregándole el pool. Entonces insert city con una referencia al pool y una referencia a la ciudad.
esto lo await grab, y ya me debería solo con await porque lo dejé así. Debería tener un result tanto para que sea como más estándar. Entonces este insert, lo que voy a hacer un select fetch all. Entonces nuestra query vamos a ocupar para nuestra query va a ser esto. Ya. Nuestra query va a ser esa y tiene que ver con select total. Claro, acá cuando hacemos el insert entrega un result y deberíamos entregar de resultado el result, y que nos dice, habíamos visto que estos results entregan una cantidad de estos rows affected. Podemos usar eso, pero en este caso no vamos a modificar la función para evitar problemas con el resto de los códigos. Vamos a hacer la query y vamos a consultar cuántas ciudades estamos recuperando haciendo un fetch all, que es esto debería tomar. Entonces le metemos la query y le decimos retórname la ciudad. Entonces el conteo de ciudades, que va a ser un vector de ciudades, tiene que ser 1. Entonces, recordando, ras bec len. Len. Ya, entonces va a ser ciudades.len 1. Ok, esto debería funcionar porque crea una base de datos desde cero, la migra, y la cantidad de ciudades que están insertadas es solo 1. En el caso de que metamos más ciudades y queramos como hacer otro tipo de test u otro test, vamos a tener que mejorar la consulta. Cargo test. Y me reclama de que le estoy entregando un str y no un string. Entonces yo voy a usar into para que me lo convierta. Y me reclama porque me dice que el trait executor no está implementado para esta cosa. Rayos. Pool SQL X pool. Ajá. Me reclama por esto y acá este test no necesita levantar la conexión. Query fetch all. ¿Será eso? Ah, excelente. Ya. Y acá está bien. Entonces acá el fetch all va con la referencia pool. Entonces aquí tenemos nuestra estructura de test y bueno, 2 tests muy básicos, y la idea es de que cada función, de que bueno,
primero la idea es que cada función sea bien atómica, que haga una sola cosa, para que los tests en lo posible verifiquen una sola cosa o la mínima cantidad de cosas o variantes posibles que tenga. La variante OK, la variante R. Y bueno, yo creo que por el tiempo con eso estaríamos bien por hoy. Aprendimos bastante y vimos, yo diría, vamos a hacerle el ticket al último tema, test 1 a 1. Y lo que nos falta ver las transacciones, que es una característica bien interesante cuando uno ya tiene muchos datos y quiere cargar y hacer cosas grandes, que lo vamos a ver ya la próxima sesión, en que estaríamos revisando ya finalmente las macros, transacciones y lo que es logging de estos proyectos con un crate que se llama Tokyo Tracing, que es re interesante, que es un logging súper avanzado. Y eso, señores, ¿alguna duda para cerrar la jornada? Ya, entonces nos vemos, espero que sigan practicando y muchas gracias. Acuérdense de ayudar a difundir lo del 25.